Buenas, ¿cómo estás? Bendiciones. Deseo saludarles en este día tan especial, este día tan distinto para los cristianos. Es un día en el cual recordamos el advenimiento de Pentecostés o la venida del Espíritu Santo en Pentecostés. Y como no es de otra manera, en este saludo yo quisiera ir a la palabra de Dios para compartir el versículo número 1 del capítulo 2 del libro de los Hechos, en el cual se nos declara de la siguiente manera: Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes, juntos. Y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Probablemente en este día tendrás la posibilidad de ver muchos mensajes sobre Pentecostés, y no era mi intención hacer un mensaje, más bien compartir contigo un saludo, agradecerte la sintonía, la fidelidad al grupo Plan Crecer, y también a toda la iglesia. Hay quienes no integran el grupo, pero sí forman parte de la iglesia y también reciben estos videos y los están compartiendo. Simplemente quisiera saludarles y compartir en este saludo una pequeña meditación, no un mensaje. Quiero hacer algo más breve, hacer una meditación sobre este pasaje. Siempre hemos hablado de Pentecostés y has escuchado hablar de Pentecostés, de la importancia que tuvo para la naciente iglesia, de la importancia que tuvo la venida del Espíritu Santo luego de la ascensión del Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo había dicho que Él se iba a ir, pero que iba a enviar al Consolador. Y es en ese día de Pentecostés, 50 días después de la Pascua, era la fiesta de las cosechas para el pueblo judío, ellos todos juntos en un mismo lugar recibieron esta promesa. Y lo que mira, yo quiero compartirte un secreto de cómo Dios habla conmigo. Cuando yo leo la Biblia y leo un pasaje o leo un versículo, como es en este caso, siempre Dios me habla por asociación. Tú vas a decir, ¿qué es esto, pastor? Bueno, por asociación es que yo leo un pasaje y ese pasaje me lleva en mi mente a pensar en otro pasaje similar. Y ahí es que yo comienzo a hacer asociación de ideas. Y esto yo te lo recomiendo para ti. Pero para que tú puedas hacer asociación de ideas, tenés que tener las ideas. Y las ideas no son tuyas, las ideas están en la Biblia, en la palabra de Dios. Es decir, que tú tienes que conocer la palabra de Dios. Tal vez no recuerdes exactamente en qué capítulo está o en qué versículo está, pero sí recuerdas que has leído una palabra y de repente por medio de la concordancia o de otras herramientas útiles que hay, tú puedes encontrar esos pasajes que te vengan a la memoria. El Señor habla conmigo a través de asociación de ideas. Y cuando hablamos de Pentecostés, hablamos y queremos y le pedimos al Señor. ¿Cuántas veces habrás escuchado o se ha dicho en tu iglesia, o tal vez en donde tú te congregas, tal vez te congregas con nosotros? Mucha gente que está en el plan no se congrega con nosotros, tienen sus congregaciones, tienen sus lugares donde residen y están recibiendo la palabra del Señor. Y hemos hablado y hemos compartido y has escuchado compartir muchas veces a los líderes, a los pastores, qué necesaria es la renovación, qué necesario es el Espíritu Santo, qué necesario es que vivamos un avivamiento. Decimos que Uruguay necesita un avivamiento, que tu localidad donde tú vives necesita un avivamiento, que nuestra sociedad necesita un avivamiento. Y para ese avivamiento se encienda, necesitamos el poder del Espíritu Santo. Es fundamental. Entonces, cuando hablamos del poder del Espíritu Santo, hablamos de lo que Dios puede hacer. Dios quiere bendecir esta nación, Dios quiere bendecir nuestra patria, Dios quiere bendecir nuestra comunidad y lo hace por medio del Espíritu Santo que reside en la iglesia. Entonces necesitamos una renovación del Espíritu Santo. Ahora, ¿cómo lo hacemos? ¿Cómo lo recibimos? ¿Será que debemos declarar más días de ayuno, más días de oración? Yo creo que el ayuno es importante, la oración es importante, la comunión es importante, es muy importante.
Pero cuando hablamos de que el Espíritu Santo debe renovar o debe moverse en nuestro medio, estamos hablando de lo que Dios puede hacer. Y Dios todo lo puede hacer. Entonces, ¿por qué es que a veces no vemos esa renovación, no vemos ese mover del Espíritu Santo como quisiéramos en nuestra vida, en nuestra iglesia o en nuestra comunidad? Creo que una de las claves fundamentales para que Dios se siga manifestando por medio de su pueblo la encontramos en el versículo 1 de este capítulo 2 del libro de los Hechos. Porque dice que cuando llegó el día de Pentecostés estaban todos unánimes juntos. Noten ustedes que son dos expresiones, unánimes y juntos. Yo creo que un grupo de personas puede estar juntas, pero no necesariamente pueden estar unánimes. La unanimidad nos expresa que hay una idea común que con las cuales todos están congregando. Hay una idea en la cual todos están de acuerdo. La unanimidad no significa uniformidad, es decir, no quiere decir que todos seamos exactamente iguales. En la iglesia podemos encontrar gente de todas las edades, de todas las condiciones sociales, de todas las condiciones culturales también, de todos los estamentos de la sociedad. Y no necesariamente todos tenemos que ser uno en el sentido de iguales, no necesitamos ser uniformes, necesitamos ser nosotros mismos. Pero hay cosas en las cuales el Señor nos pide que estemos unánimes, es decir, que debemos sentir una misma cosa. Y cuando yo leí este pasaje del libro de los Hechos, recordando aquel advenimiento del Espíritu Santo en Pentecostés, eso me retrotrajo a otro pasaje más. Por eso es que les contaba de que Dios habla conmigo a través de asociación de ideas. Me llevó a otro pasaje, lo voy a compartir contigo, que está también en el Nuevo Testamento, en el libro de Filipenses, en el capítulo 4, en el versículo 2. Dice así: así que, hermanos míos y amados, deseados, gozo y corona mía, estad así firmes en el Señor, amados. Debemos estar firmes en el Señor. Pero mire lo que sigue diciendo el versículo 2. Y ruego a Evodia y a Síntique que sean de un mismo sentir en el Señor. Ruego a Evodia y a Síntique que sean en un mismo sentir en el Señor. Asimismo te ruego también a ti, compañero fiel, que ayudes a estas que combatieron juntamente conmigo en el Evangelio, con Clemente también y los demás colaboradores míos, cuyos nombres están en el libro de la vida. ¿Y tú qué quieres? Pensarás, bueno, ¿y qué quiere decirme, pastor, con esto? ¿Qué tiene que ver lo de Hechos con lo de Filipenses? Tiene mucho que ver. Dice en el libro de los Hechos que ellos estaban unánimes juntos. No simplemente estaban juntos, estaban unánimes, estaban en un mismo espíritu, estaban en un mismo sentir, estaban buscando una misma cosa y estaban esperando una misma cosa. Eran diferentes hombres, diferentes mujeres, diferentes personas, diferentes caracteres, diferentes temperamentos. Y la iglesia es eso, personas diferentes, personas distintas que están unidas con un mismo sentir, con un mismo propósito, que debemos estar unánimes. Aquí vemos en el libro de Filipenses dos hermanas, dos mujeres, dos integrantes de la congregación de Filipos, a la cual Pablo había predicado y con la cual Pablo había fundado esta iglesia. Recordemos que Pablo fundó esta iglesia a raíz de un grupo de mujeres, casualmente mujeres, que se juntaban a orar a orillas del río. Allí Pablo conoce a este grupo de mujeres en uno de sus viajes misioneros. Ellas se juntaban a orar a la orilla de un río. Y en esa localidad, allí se convierte la primer mujer europea que oye el Evangelio, se llamaba Lidia. Lidia era vendedora de púrpura, dice la escritura. Era una mujer que era comerciante, tenía un negocio. Ella fue la primera europea que se convierte a Cristo entre ese grupo de mujeres que iba a orar al río. Yo no sé si es que iban a orar al río por un motivo en particular. No sé, se me ocurre pensar, no sé por qué, pero se me ocurre pensar de las mujeres que en la antigüedad se dedicaban a lavar la ropa a las orillas del río, las famosas lavanderas. No, la Biblia no dice que eran lavanderas. Dice que eran un grupo de mujeres que se ponían a orar a la orilla del río. Tal vez por un motivo así, ellas se juntaban o se hicieron amigas o se conocieron en la orilla del río lavando ropa,
tal vez lavando la ropa de sus hijos, de sus maridos, de su familia. Tal vez allí se conocieron, tal vez allí se dispusieron a orar. Yo estoy usando mi imaginación, pero lo que quiero decir es que estas mujeres se convierten de ese lugar, estaban orando a la orilla del río, Pablo les predica el Evangelio, ya se convierten y comienza a formarse un grupo allí en Filipos. Con el tiempo el grupo fue creciendo, se agregaron otras personas, entre las cuales estaban Evodia y Síntique. Eran dos mujeres que Pablo las describe como combatientes. Y la palabra que usa Pablo para decir que eran combatientes, es decir, que combatieron con él en la predicación del Evangelio, es una palabra que se usaba para mencionar a los gladiadores que eran heridos en la contienda o en los juegos o en la arena donde los gladiadores romanos participaban. Pablo utiliza ese mismo verbo, esa misma expresión, refiriéndose entonces a que estas eran mujeres tenaces, eran mujeres valientes, eran mujeres decididas, eran mujeres que habían predicado junto a Pablo y que habían combatido, habían sufrido con él durante la predicación del Evangelio. Quiere decir, también nos dice el autor aquí, Pablo nos dice que ellas, sus nombres estaban escritos en el libro de la vida. Es decir, ellas eran cristianas convertidas. Sin embargo, no estaban de acuerdo. Ruego a Evodia y a Síntique que sean de un mismo sentir en el Señor. ¿Qué nos quiere decir? Que había cosas que las estaban separando, que había cosas que las estaban dividiendo, que había sentires en sus corazones, tal vez producto de su carácter, tal vez producto de su temperamento, tal vez producto de su forma de ver la iglesia, de su forma de percibir cómo debería marchar o funcionar el liderazgo de la iglesia, tal vez detentaban algún cargo, algún puesto en la actividad en la iglesia de Filipos y estaban enfrentadas. En el momento que Pablo les escriben estaban enfrentadas. Y no solo se estaban enfrentando ellas, sino que probablemente estaban causando inconvenientes a la congregación. Porque probablemente como mujeres prominentes y mujeres conocidas o mujeres que detentaban cierto carácter de liderazgo, de predominio en la congregación, probablemente esta división que tenían entre sí la habían transmitido al resto de la congregación. Tal vez ya se estaba formando una división en la iglesia, tal vez ya se estaban poniendo hermanos de parte de una y otros hermanos de parte de la otra, y se estaban formando facciones en la iglesia, y esto estaba causando un perjuicio y un daño. Entonces Pablo les ruega que sean de un mismo sentir. ¿Qué es lo que les está rogando Pablo? Lo que vemos en el libro de los Hechos, en el capítulo 2, que debían estar unánimes, no juntas en un mismo lugar, no juntas al amparo de una misma iglesia o de una misma congregación, debían estar unánimes. Estar unánimes es algo que implica a nosotros que tenemos que poner de nosotros para que esto se pueda lograr. Yo sé que tal vez estoy hablando a personas que están en una congregación, otras lo han estado y ahora no lo están, ahora no se están congregando tal vez en ningún lugar. Precisamente por esto, porque por algún motivo, por alguna razón, hubo cosas que les impidió continuar unánimes. Y a ti es que yo quiero dirigir mi palabra. Si tu nombre está escrito en el libro de la vida, como decía Pablo acerca de Evodia y de Sinti, que eran cristianas fieles, eran cristianas sinceras, no se está hablando aquí de que eran falsos maestros o que eran personas que se habían introducido en la iglesia para sembrar herejías o sembrar algún tipo de doctrina extraña. No, eran combatientes con Pablo, eran evangelistas, eran emprendedoras, eran luchadoras, eran fieles cristianas, simplemente tenían problemas entre sí y no sabían cómo resolverlos. Entonces, Pablo le ruega a un asistente, a un hermano fiel de la iglesia, les dice, te ruego también a ti, compañero fiel, no se nos nombra quién era esta persona a la cual en primera instancia Pablo dirige esta carta, era para la iglesia de Filipos, pero se la envió a un remitente, a una persona en particular, para que se la compartiera con la iglesia, y a esta persona en particular le dice, te ruego a ti también, compañero fiel, que ayudes a estas que combatieron juntamente conmigo. Es decir,
Cuando vemos que en la iglesia hay personas que por su personalidad, por su carácter, por su manera de ser, no se llevan bien, el resto de los hermanos debemos colaborar, debemos aunar criterios, debemos acompañar, debemos exhortar, debemos prevenir muchas veces situaciones que se pueden dar dentro de la congregación. Nuestro deber es ayudar. Te ruego a ti también, compañero fiel, que ayudes a estas que combatieron juntamente conmigo. Es decir, no es cuestión de decir, bueno, vamos a ponerle más leña al fuego a ver quién de las dos gana, a ver quién de las dos tiene razón. No, ni lo uno ni lo otro. Debemos ayudar, debemos colaborar. Así que ruego a estas hermanas, dice, que sean de un mismo sentir en el Señor. Yo creo que cuando el Espíritu Santo quiere hacer una obra en la iglesia, cuando el Espíritu Santo quiere hacer una obra en los corazones, en las personas, las divisiones muchas veces van a surgir y siempre van a surgir, porque somos personas diferentes, de diferente manera de pensar en muchos aspectos. Pero lo bueno es que así como estos primeros discípulos que esperaban la venida del Espíritu Santo, dice, estaban todos unánimes y estaban todos juntos. Quiera Dios darnos esa unanimidad. Quiera Dios darnos en medio de un mundo que está separado, que está dividido por ideologías, por política, por distintas, por economía, por un montón de cosas. Quiera el Señor, y aún por religión podemos decirlo también. Pero quiera Dios que como cristianos seamos un elemento unificador en la sociedad, unificador en la comunidad. No quienes están para causar más inconvenientes. Yo sé que en el mundo tendremos aflicción, porque la palabra nos dice que en el mundo tendremos aflicción, y muchas veces las cosas que la iglesia predica, los principios de la palabra de Dios, son contrarios a la moral o a las costumbres de determinadas culturas y determinadas sociedades. Hay cosas con las cuales como cristianos no podemos estar de acuerdo. Cosas como el derecho a la vida, ¿verdad? Como está sucediendo este tema con la legalización del aborto, con la legalización de tantas cosas que realmente son perjudiciales, y no solo que son perjudiciales, sino que están contrarias a lo que está en la palabra del Señor. Tal vez hay cosas en las cuales no vamos a poder estar unánimes, pero en cuanto a las que sucede de la puerta de la iglesia para adentro, esa es nuestra responsabilidad. No podemos hacernos responsables de lo que el mundo hace, pero sí podemos hacer responsables de lo que la iglesia hace, porque la iglesia eres tú y la iglesia soy yo también. Bueno, quisiera entonces bendecirte en el nombre del Señor, desearte que pases una linda jornada y espero que estas palabras puedan serte de aliento y de estímulo y seguiremos compartiendo más de la palabra de Dios en estos días, en este tiempo, eh, de todavía esperando el cese un poco de las restricciones para poder comenzar con nuestras reuniones en cada iglesia, en cada comunidad. Quiera el Señor que pronto podamos estar juntos alabando y bendiciendo al Señor. Dios te bendiga muy ricamente y la paz del Señor sea con todos ustedes. Amén.